pi 36 de coseno de 1 sobre raíz de las que van a volver zombie la gente, 5G, por T más pi medios, creo que era así. Es pi cuartos. Esto me dice que es teta. Entonces me dice, ¿dónde está ubicada la masa al inicio o cuál es la posición inicial de la masa? Entonces eso se hace con las condiciones iniciales de movimiento o simplemente con mirar la ecuación. Entonces tenemos condiciones iniciales de movimiento, no tenemos condiciones iniciales de movimiento, entonces podemos hacerlo es utilizando la fase inicial del movimiento. La fase inicial del movimiento. Me está diciendo que el coseno está corrido pi cuartos. Entonces vamos a dibujar aquí el coseno. ¿Sí? Aquí hay 2pi. A la mitad habría pi medios. Y a la mitad, que es pi cuartos, estaría acá. Entonces el movimiento empieza acá. ¿Sí? Esta es la amplitud de movimiento, este es el tiempo. Entonces, ¿en qué posición se encuentra la partícula cuando arranca? O la masa. ¿Ustedes qué dicen? ¿Nadie? Bueno, vamos a ver. Esto es un coseno. Dividamos en 4. Hacerlo más bonito. Así. Pi cuartos. Aquí. Si esto representa la amplitud y esto el tiempo, ¿en qué posición se encuentra ese péndulo? Bueno, la masa de ese péndulo. En el equilibrio. En el equilibrio. Listo. Eso era la pregunta de acompañamiento. Entonces, volvamos volvamos a la pregunta. Entonces, nos dan esta ecuación. Esta es la amplitud, esta es la velocidad angular, la frecuencia angular del sistema y esta es la fase inicial del sistema. ¿Ya? Dice la amplitud del movimiento, pi 36. La frecuencia angular propia del movimiento, 1 sobre raíz de 5G. El periodo del movimiento es 2pi sobre omega, entonces omega queda, esta raíz queda en el numerador, entonces queda 2pi por raíz de 5G. Aplicar la ecuación. El periodo de movimiento, ¿no? La posición inicial de la masa. O sea, cuando el tiempo era cero, ¿dónde estaba la masa? Entonces, como está corrido pi cuartos del coseno, entonces el tiempo cero, o cuando yo hago la gráfica, el tiempo cero es la gráfica que está la gráfica que queda del tiempo amplitud es un coseno corrido pi cuartos y como lo hicimos en la pizarra, bueno, lo hice en la pizarra, queda el cero en el cero, perdón, queda el cero. O sea, queda un menos seno en este caso. Quedaría un menos seno. Entonces, ¿cuál es la posición de la masa en el tiempo cero? Pues cuando el coseno, este tiempo es cero, ¿sí? Este tiempo es cero, entonces queda coseno de pi cuartos por pi 36. El coseno de pi cuartos es cero, entonces la posición de la masa cero está en el equilibrio, como dijo su compañero. Esa sería la posición inicial de la masa. Si la ecuación del movimiento del péndulo es la misma ecuación, donde G es la aceleración de la gravedad, ¿cuál es la longitud de la cuerda? Claro,
¿Cuál es la longitud de la cuerda? Bueno, eso supongo que, sí, es un péndulo simple. Entonces vamos a la pizarra. Pizarra. A ver, aquí está. Es un menos coseno. Bueno, nos dicen que es un péndulo simple y nos piden que encontremos la longitud. La frecuencia angular natural para un péndulo simple es raíz de L, no, perdón, al revés, raíz de G sobre L. Creo que yo les mandé la solución de un péndulo simple, ¿cierto? ¿Me confirma alguien? Sí, señor. Bueno, entonces, eh, de la ecuación nosotros sabemos que esto es omega sub 0. Y pues eso es raíz de G sobre L. No, pues es simplemente reemplazar. Bueno, elevemos al cuadrado. Entonces, si elevamos al cuadrado, si elevamos al cuadrado, ¿dónde está? Nos queda G sobre L igual a 1 sobre 5G. Elevando al cuadrado a ambos lados, pasamos el L a multiplicar acá, pasamos el G a multiplicar, pasamos el 5, pasamos el 5 a multiplicar también, pasamos el 5, 5, 5 aquí y nos quedaría de esa forma y ya. No hay más, eso es así, bastante sencillo. Ok, entonces vamos al documento. Entonces dice, ¿cuál es la longitud de la cuerda? Pues es simplemente coger la ecuación de la velocidad angular natural y igualarlo al valor de la velocidad angular natural y despejar la longitud. Eso es todo. ¿Cómo cambia la ecuación si la cuerda se corta a la mitad? Bueno, ¿qué valores cambiarán en la ecuación, en esta ecuación, si yo cojo la cuerda y la corto a la mitad? La amplitud es angular, ¿sí? O sea, es el ángulo. ¿El ángulo tiene que ver con la cuerda? Miremos a ver. Entonces, acá, teta igual a la amplitud máxima por el coseno de la frecuencia por el tiempo más la fase inicial. Entonces yo llego y tengo aquí el péndulo. Sí, y el péndulo se mueve. Y ahí dicen, corto la cuerda a la mitad. Entonces, por acá quedaba, entonces ahora queda por acá. Y el péndulo ahora da esto. Suponiendo que esto es el ángulo máximo, que él se puede... ¿Ustedes qué dicen? Ese amplitud máxima, que es esta o esta, cambia si yo cojo y corto la cuerda o sí, cojo ahora solo la mitad de la cuerda. No. No, ¿cierto? Entonces, este permanece igual. Ok.
La fase inicial del movimiento es que en el tiempo cero arranca en phi, en el tiempo cero arranca en phi. Entonces nosotros ya vimos que en el tiempo cero arrancaba aquí. Y aquí, Profe, señor, si me puede permitir grabar acá mediante Zoom. ¿no está habilitado? Creo que no, espere. Me sale que tengo que tener su permiso. Bueno, y usted me Sí, dice, profe, usted le va a permitir grabar ahí en el chat donde Lenny le va a permitir grabar, a ver si deja. ¿dónde quién? Si no estoy mal, tiene que ir a participantes y donde dice el chat de Lenny y le va a permitir grabar. Si no estoy mal, es así. Sí, pero no. Dice silenciar, permitir a los participantes que activen su propio micrófono, permitir que los participantes cambien su nombre, reproducir timbre al entrar, habilitar la sala en espera y bloquear redes. No, no aparece. Es que no sé. No, no es que no me aparece. Profe, y en opciones de en el menú, En el menú estoy, pero no dejamos. donde diga record, No, solo me deja grabar a mí. Ah, si acaso acá. Conexión de su cliente está cifrada. ¿Ya lo deja? No. no. ¿Ya sabe que se está grabando? Por eso, pero no. Ah, ok. ¿Quién quiere grabar? Yo, Yo, ¿quién es? Nicolás. Espere un momento, lo busco. Profe, que ya hay alguien que está grabando. ¿Sí? Yo. Nicolás Lenin. Sí. No, pero hay otra persona, creo que se llama William Ariza. No, pero lo graba por una aplicación. O bueno, él dijo que no puede por el momento. Sí, Listo. que está dificultando. Mira a ver si ya. A ver. Ya, ahora sí. Pero muy feo eso que tenga que persona por persona. Bueno, sigamos. ¿Qué estábamos haciendo? Ah, mirando. Íbamos ahora a mirar el documento. Ah, no, el documento no. Estábamos era mirando las estas. Bueno, ya sabemos que la amplitud no. La fase inicial, ya sea que haya empezado, que haya empezado a la mitad de perdón, que el péndulo tenga la mitad de la cuerda o la cuerda completa, él empezó desde la posición de equilibrio, que es lo que me indica este número. Entonces lo único que queda y lo único que tiene lógica es que lo que cambia es la frecuencia. Entonces, la cuestión está en que ¿cómo cambia la ecuación si la cuerda se corta a la mitad? Pues la ecuación para el péndulo simple, que es este, ojo, acuérdense que cada péndulo tiene su propia ecuación de frecuencia natural, es la raíz de L, no, perdón, la raíz de G sobre L. Eso quiere decir que si yo corté a la mitad, G queda dividido, o mejor dicho, el 2 sube, queda raíz de 2G sobre L. Eso quiere decir que la frecuencia aumenta en raíz de 2. Entonces, ¿cómo cambia la ecuación? Pues cambia que la frecuencia aumenta en raíz de 2, eso es lo único que cambia. Obviamente en el movimiento cambia otra cosa. Ahora el péndulo es más rápido, porque si la frecuencia de movimiento es alta, pues la velocidad también es alta porque son directamente proporcionales. La velocidad es igual a omega por el radio. Entonces ahora nuestra masa es más rápida porque tiene una frecuencia raíz de 2 veces más alta. Ahora, puede obtener información acerca de la masa del objeto atado a la cuerda. Puede obtener información acerca de la masa del objeto atado a la cuerda. Ya, utilizando la ecuación. Sí, se puede obtener. No, no se puede. Mírenlo de esta forma.
¿dónde aparece la masa en la ecuación? Pi cuartos me dice de dónde arranca. Pi 36avos me dice qué tanto se puede ir angularmente hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho, ¿sí? O sea, puedo ir pi 36avos hacia allá y pi 36avos hacia allá. No me dice nada de la masa. Y esta que es la frecuencia angular natural, que es la raíz de G sobre L, pues me habla de la gravedad y me habla de la longitud de la cuerda. Entonces puedo obtener información acerca de la masa si me dan esta ecuación y me dicen haya la masa, no puedo hacerlo. Si no me dan otro dato, no puedo hacerlo. Entonces, el movimiento solo depende de la longitud, no depende de más. Si la longitud cambia, el movimiento cambia. Eso es lo que vimos con la pregunta B. Si yo lo acortaba a la mitad, aumentaba en raíz de 2 el movimiento. Entonces, yo puedo obtener datos sobre la longitud, pero yo no puedo obtener datos sobre la masa porque la masa no tiene relevancia en el movimiento. Ya sea que eso sea 1 kilogramo o 1 gramo, lo que hace que cambie el movimiento es la longitud de la cuerda. Entonces, la justificación sería, pues, el movimiento depende de la longitud, así que entonces no podría obtener información de la masa. O sea, el movimiento sería lo mismo para cualquier tipo de masa que tenga la misma longitud de cuerda. Entonces, obviamente, no podemos. Si usted tiene un péndulo simple cuya longitud de la cuerda desconoce y quiere averiguar, de ahí le falta la, y la quiere averiguar, pero el único instrumento de medida con el que cuenta es un cronómetro, podrá averiguar la longitud. Si su respuesta es afirmativa, describe el procedimiento que llevaría a cabo. Yo creo que esto es un laboratorio de física 1. Entonces, esperemos, pasamos a la pizarra. Esta clase es de 2 horas, ¿no? O de 3 horas, ya no me acuerdo. ¿Esta clase es de 3 horas? 10 horas. Sí, Ok. profe, 3. Ok. Entonces, dicen que nosotros tenemos un péndulo, queremos saber la longitud de la cuerda y lo único que tenemos es un cronómetro. Que si podemos averiguarla. Pues sí, es lo único que podemos. Digamos que esta cosa, digamos, vamos a cambiar el color. Lo suelto de esta posición y va hasta allá y regresa. Luego hace exactamente lo mismo y regresa. Y luego hace exactamente lo mismo y regresa. Y ahí para el reloj. Y el reloj me dio un tiempo. Prima. ¿Sí? ¿Cuántas oscilaciones tuvimos? Fue una vez y regresó. Fue otra vez y regresó. Fue otra vez y regresó. Tuvimos 3 oscilaciones. Tuvimos 3 oscilaciones. El chat no lo puedo ver desde acá. Entonces, tuvimos 3 oscilaciones. Y digamos que el tiempo primado fue cuando hizo las 3 oscilaciones. ¿Qué puedo averiguar con eso? Puedo averiguar el periodo. ¿Sí? Puedo averiguar el periodo. ¿Cómo puedo hallar el periodo? Si 3 oscilaciones tardaron un tiempo t primado, una oscilación me dará, ¿qué es el periodo? ¿Cuánto tarda? Eso es regla de 3, ¿no? Entonces uno hace la multiplicación cruzada y despeja. Entonces, con ese tiempo que puedo calcular con el periodo y haciendo oscilaciones, pueden ser 5, pues si usted es muy rápido con la mano, con el cronómetro, pues de pronto trate de sacar el tiempo de solo una oscilación, pero eso experimentalmente no es que sea tan fácil. Entonces, generalmente se hace un número de oscilaciones conocidas, se calcula el tiempo de esas oscilaciones y mediante una regla de 3 se calcula el periodo. Bueno, calculé el periodo con eso. Entonces, no conozco nada del péndulo. Ya con las oscilaciones y el cronómetro pude hallar el periodo, y el periodo matemáticamente es 2pi sobre la frecuencia angular natural. Y pues, como nos siguen diciendo que es un péndulo simple, nosotros ya solucionamos un péndulo simple,
Entonces yo sé que eso es 2pi sobre raíz de G, G no, así, G sobre L. Raíz de G sobre L. Y entonces esto yo puedo decir que esto es 2pi. Esto es 2pi raíz de L sobre G. Y pues si tengo el periodo, la gravedad es un valor constante, 2pi es un número, pues ahí yo puedo despejar. Entonces, me perdí acá. Entonces dice, si usted tiene un péndulo cuya longitud de la cuerda desconoce y quiere averiguar, pero el único instrumento de medida que tiene es un cronómetro, ¿podrá averiguarlo? Sí. Si su respuesta es afirmativa, describe el procedimiento, pues lo que se hace es calcular el periodo utilizando el cronómetro y un número de oscilaciones conocido, y mediante la ecuación de frecuencia y la ecuación de periodo puedo hallar la longitud. Entonces esa sería la respuesta. Ahí están los problemas. Un péndulo simple de 2 metros de longitud tiene un periodo de 284 segundos para pequeñas oscilaciones. Determinar la intensidad del campo gravitatorio en el lugar de la medición. Ok. Considerando que la velocidad de la bolita del péndulo cuando pasa por la posición de equilibrio es de 0.4 metros sobre segundo, calcule su amplitud. Ok. Y si la oscilación comienza en uno de los extremos, escribe la ecuación de la posición y grafíquela. Ok, sí. Entonces, vamos a la pizarra. Entonces es un péndulo y ese péndulo tiene un periodo de 284 segundos. Y el otro dato que nos dieron fue que la longitud es de 2 metros. ¿Sí? Además de que esto es un péndulo simple. Acuérdense que si nosotros no sabemos qué péndulo es, tenemos que encontrar la ecuación diferencial y hallar cuánto vale omega y todas esas cosas. Entonces, si es un péndulo simple, pues nosotros ya sabemos que omega sub 0 es igual a la raíz de G sobre L, 1 sobre segundos. Entonces tenemos eso. Ok, tenemos el periodo. Nosotros sabemos que el periodo es 2pi sobre omega, o sea, eso nos daría 2pi raíz de L sobre G, que fue lo que hicimos ahorita. Entonces tenemos el periodo, tenemos la longitud, tenemos la longitud de la cuerda. Podemos despejar la aceleración de ahí, ¿sí? O sea, como era que preguntaban, determina la intensidad del campo gravitatorio, o sea, AYG. Eso es lo que nos están diciendo ahí. Entonces, simplemente elevar al cuadrado, eso sería 4pi cuadrado igual a, por el periodo al cuadrado, p cuadrado por 4pi cuadrado igual a L sobre G. A L sobre G. Y pues nos quedaría que G. Profe, no es T sobre 4pi cuadrado. T es igual a 2pi. ¿Por qué pasa a multiplicar? Sí. Sí, perdón. Sí. Borramos todo esto. Entonces, sí, igual no deberíamos pasarlo. ¿Qué haría? G por T cuadrado igual a 4pi cuadrado L. Entonces, despejando G es igual a 4pi cuadrado L sobre G. Y pues las unidades están acá.
Metros y metros Profe, L sobre T. sobre T, sí señor. T cuadrado y aquí quedarían metros sobre segundo cuadrado. Y sería eso. Serían, creo que era 2 esto. Entonces quedaría 8 pi cuadrado sobre 2.86 al cuadrado. No sé cuánto era eso. Eso haría 8 pi al cuadrado dividido sobre 2.86 al cuadrado, 9.66 más o menos. Casi la gravedad de la Tierra. Casi la gravedad de Bucaramanga, que es de 9.78. Pero bueno, eso ya otro cuento. Entonces, determina la intensidad del campo gravitatorio. Listo, era utilizando la ecuación de Perón. Considerando que la velocidad de la bolita en el péndulo cuando pasa por la posición de equilibrio de 0.4, calcule su amplitud. Vamos a ver. Entonces, tenemos que cuando pasa por esa posición de equilibrio, digamos que va hacia allá. La velocidad es de 0.4 metros sobre segundo. La longitud de la cuerda es 2 metros. Y nos dicen, calcule, si esto es así, calcule la amplitud. Entonces, por acá, calcule este. Ok, entonces, ¿cómo lo haríamos? ¿O cómo se haría? Bueno, primero, esa velocidad debe estar relacionada con omega de esta forma. Y ojo, esto es velocidad angular, no frecuencia. ¿Sí? Ojo con eso. Entonces, 0,4 es igual a omega por 2, que es la distancia que hay del eje de rotación a la masa, el radio. Entonces, vamos a borrar acá. Eso nos daría 4 décimos igual a omega por 2. O sea, se da 4 veinteavos, 2, 1, 2 décimos igual a omega. Ojo, velocidad angular, que eso es de movimiento circular, y omega r. Entonces, la solución general del sistema es teta igual a teta 0, no, teta máximo por el coseno de omega sub 0 t más phi. Esa sería la solución general. La derivada me daría la velocidad angular, que sería omega sub 0 teta máximo seno, coseno, tangente, seno. Seno de omega sub 0 t más phi. ¿Ya? Listo. Tengo esto. ¿Ya? Vamos a hacer el dibujo. Teta es este o este en el caso que vaya para el otro lado. Pero nos dicen que esa velocidad es cuando está aquí. O sea que ¿cuánto vale teta? Teta vale 0. ¿Sí? Omega vale, creo que dio, ¿cuánto fue que dio? 2 décimos fue que dio, ¿no? Sí, sí, señor. Ah, ok. Aquí va 2 décimos. Borramos esto. Ya. Cuando está en la posición más baja, en la posición de equilibrio, pues teta vale 0 porque teta es medida desde ahí. Entonces, si se va para la izquierda, va aumentando. Si se va para la derecha, va aumentando.
pero cuando está vertical completamente el péndulo, pues vale 0. ¿Qué pasa? Tenemos dos ecuaciones con omega y phi. Yo no los he calculado todavía. Omega se puede calcular porque tenemos el periodo, pero no necesitamos calcularlo. Simplemente, no necesitamos calcular porque está aquí. Entonces toca calcularlo. Omega sub 0 es igual a 2pi, pues, que fue lo que me dieron. Nos dieron el periodo. 2pi sobre el periodo. Esto lo conozco, entonces conozco omega. Desconozco omega. Entonces, este dato es conocido. Este dato es conocido. Igual que este y este. Teta máximo es lo que necesitamos encontrar. Y nos falta hallar ese phi. Entonces voy a volver a leer. Un péndulo simple de 2 metros de longitud tiene un periodo de 2.84, pequeñas oscilaciones. Ok. Determina la intensidad del campo gravitatorio. Ok. Considerando que la velocidad de la bolita en el péndulo cuando pasa por la posición de equilibrio es tal, ¿sí? Calcule su amplitud. Pues no nos dice, la parte C, si la oscilación comienza en uno de sus extremos. Oh, ok. Si la oscilación comienza en uno de sus extremos, grafique. Ok, la oscilación empieza en uno de sus extremos. Entonces, si está en uno de sus extremos, está en el teta máximo. ¿Sí? Puede ser en el extremo. Ya les sale un dibujo. Puede estar abajo, puede estar arriba. Entonces, la convención general, la convención regular de signos es llamar positivo hacia allá. Entonces, si el péndulo está en esta, vamos a cambiar de color. Si está en la posición roja, ¿sí? Estaría acá. Y si está en la posición verde, estaría acá. Pues para que nos quede positivo, vamos a tomarlo acá. Dice que está en uno de sus extremos, no me especifica cuál, entonces yo voy a tomar el que más me gusta. Voy a tomar este. Entonces él está acá y él empieza a caer. ¡Prum! Entonces empieza el ángulo a disminuir. Luego empieza a aumentar el ángulo, pero de forma negativa. ¿Sí? Entonces empieza a aumentar de forma negativa hasta que llega acá, que es el máximo, y empieza a devolverse. Pasa por la posición de equilibrio y vuelve y se repite el ciclo. ¿Sí? Ese es un ciclo. Entonces, nuestra ecuación general era teta igual a teta máximo. Bueno, por el coseno. Ok. De omega sub 0t más phi. Entonces, ¿cuánto vale phi si estamos tomando que el movimiento inicia en uno de sus extremos? Y pues yo tomé el extremo positivo. Entonces, ¿cuánto corrimiento hay del coseno? No hay ningún corrimiento. Entonces, phi es 0. Entonces, utilizando eso, teníamos 0 igual a teta máximo coseno de omega sub 0t y 0 phi. Y 2 décimos, creo que era 2 décimos, igual a menos omega sub 0 teta máximo seno. Profe, eso hace parte de la misma pregunta. Sí, pues sí, hace parte del mismo enunciado. Hace parte del mismo enunciado A, B y C. O sea, o sea, tómelo de esta forma. Es un péndulo de 2 metros que tiene un periodo de 284. O sea, no me han dicho que el péndulo lo paré, no me han dicho perdón, que lo paré, no han dicho que el péndulo se detuvo, no han dicho que el péndulo haya cambiado. Y si nos dicen, comienza en uno de sus extremos, yo asumo eso. Es más, si esa pregunta C no existiera, no se puede resolver porque no sabemos. Bueno, entonces, lo que estaba diciendo, si
si esa pregunta C no está y nos dice que arranca en uno de sus extremos, no la podemos resolver porque no tenemos condiciones iniciales. O sea, esas dos ecuaciones voy a escribirlas. Teta igual a teta máximo coseno de omega sub 0t más phi. Y omega igual a teta máximo omega sub 0, aquí está el menos. Menos omega 0 seno de omega sub 0 t más phi. Si eso está así, pues esto es una incógnita, esto es otra incógnita, y el tiempo no, tampoco nos lo dieron. O sea, nos dicen cuando está en su posición de equilibrio tiene tanta velocidad, no nos dicen en qué tiempo, entonces también es una incógnita. Entonces tendríamos tres ecuaciones con tres incógnitas. Entonces sería un lío solucionarlo. Entonces sí tenemos que, está dentro del mismo, no nos han dicho que el movimiento ha cambiado, entonces uno asume de que de verdad el movimiento arrancó en una de sus esquinas, entonces nos daría que 2 décimos es igual a menos omega sub 0 teta máximo seno de omega sub 0 t tomando phi 0 y 0 es igual a teta máximo coseno de omega sub 0 t. Y ahora sí tenemos el tiempo de incógnita y teta máximo de incógnita, y lo demás omega sub 0 se calcula con el periodo, y estos son números, entonces ya quedan dos ecuaciones con dos incógnitas. Elevamos al cuadrado, 0 al cuadrado es 2 décimos al cuadrado, teta máximo al cuadrado, omega cuadrado, 1 al cuadrado da 1, cuadrado, cuadrado, cuadrado. Las elevé al cuadrado. Y si las sumo, me dará 2 décimos al cuadrado más 0 al cuadrado, o sea, 2 décimos, igual a un número seno coseno cuadrado. Uy, sano, ahí es un cholío. No. Paso este ya, porque eso es un número. Antes de sumar, sí. Pero borro acá. Antes de sumar paso eso allá, entonces me queda 2, 10, uy, 2, 10 omega sub 0 al cuadrado, pasando eso allá al otro lado. Y ahora sí lo sumo. Más 0 al cuadrado, y eso daría 1. Porque quedaría, perdón, es que 1. Eso daría teta máximo cuadrado. Eliminé la respuesta. ¿Por qué sería teta máximo? Vamos aquí a hacerlo. Esto ya no existe aquí y lo vamos a meter acá. 2 sobre 10 omega 0. Metemos ahí. Y pues me quedaría teta máximo de factor común de seno más coseno, queda 1. Entonces me quedaría esta ecuacióncita que está acá. Y esa ecuacióncita, esto es un número, esto es un 0. Entonces simplemente saco la raíz. Entonces daría teta máximo igual a 2 sobre 10 omega sub 0. Y eso debería estar en radianes. Y ya, simplemente hay que calcular el valor numérico de omega sub 0 y reemplazar. Entonces encontraría teta máximo. Esa era la pregunta, considerando la velocidad de la bolita en un péndulo, cuando pasa por la posición de equilibrio es igual a 0.4 metros sobre segundo, calcule su amplitud. Esa es su amplitud. Ahora, si la oscilación comienza en uno de sus extremos, escribe la ecuación de posición y grafíquela. Bueno, la ecuación teta igual a teta máximo,
que era 2 sobre 10 omega sub 0, creo que fue lo que dio, por coseno de omega sub 0 t. Y phi ya sabemos que está en uno de sus extremos y tome el extremo positivo y grafíquela. Esto es teta y esto es tiempo. Acá hay teta máximo. Acá hay menos teta máximo. Y aquí hay 2,86 segundos. Y que es el periodo. Y ahí estaría la gráfica. Y ya, eso es todo. Eso es todo. Entonces, eso sería el problema número 1. Un péndulo simple, otro péndulo simple. El péndulo de un reloj tiene un periodo de 2 segundos cuando la gravedad es de 9.89 metros sobre segundo cuadrado. Si su longitud aumenta en 1 milímetro, el reloj se atrasa o se adelantará. Bueno, ¿cuánto se habrá desfasado el reloj después de 24 horas? Sano. La cosa tiene ya muchos cálculos. Bueno, primero vamos a averiguar si se apaga. Entonces dice aumenta. ¿Ok? Entonces, un segundo. Borrar todo esto. Tenemos un péndulo que tiene una longitud L y luego lo aumentan un L más un dato X. Voy a colocarle un dato X, ahorita hacemos eso. Entonces, L aumentó, ¿ya? El periodo es igual a 2pi L sobre G. Asumo que cuando bueno, mirando ahí el reloj de la sala, que tiene péndulo, parece ser que cuando él hace una oscilación, cuando va de acá y luego regresa hasta acá, marca un segundo. O sea, el periodo del péndulo marca el valor del segundo del reloj. Entonces, si el periodo aumenta, el periodo aumenta, el valor del segundo del reloj aumenta. Si el periodo disminuye, el valor del segundo del periodo o de la unidad que marca el segundero disminuye, según lo que estoy viendo ahí. Entonces, el periodo del péndulo simple S, marca el valor del segundero. ¿Sí? Entonces, obviamente, si el péndulo no tiene periodo de 1 segundo, el reloj va a estar adelantado o atrasado. O sea, si el periodo vale más de 1 segundo, entonces el reloj está atrasándose. Y si el valor del periodo es menor de 1 segundo, el reloj se está adelantando. ¿Sí? Eso es lo que veo por la relación ahí. Entonces, sabiendo eso, el periodo, que es 2pi, la raíz de L sobre G, que es esa, la del péndulo simple, pues al aumentar L, porque ahora L aumentó en un valor de 1 milímetro, ¿sí? Que yo lo llamé X, creo, lo llamé X.
L más un X. Bueno, sigamos. Entonces, lo aumentaron en 1 milímetro. Si aumenta es directamente proporcional, o sea, el periodo primado es mayor que el periodo normalito, ¿sí? El periodo primado, vamos a escribirlo por acá arriba. El periodo primado sería igual a 2pi raíz de L más X sobre G. Entonces, la pregunta decía que en un péndulo simple de reloj, en un péndulo simple de un reloj, tiene un periodo de 2 segundos. ¿Sí? Vale, o estoy leyendo otra. Péndulo simple. El péndulo de un reloj tiene un periodo de 2 segundos cuando la gravedad está atrás. Si su longitud aumenta en 1 milímetro, el reloj se atrasa o se adelanta. ¿Cuánto se habrá desfasado después de 24 horas? Ah, ok, listo. Bueno, la relación es así porque me dice que tiene 2 segundos, ya me dice que tiene 2 segundos. Entonces es así. Cada vez que hace una oscilación marca 2 segundos. Marca 2, el segundero se mueve 2 veces. Es eso. Entonces, no, al revés, un medio. Aquí es un medio. Simplemente cambian eso, pero eso no cambia la relación. Que si aumentamos la longitud del péndulo, aumenta el variador del periodo, entonces el reloj se atrasa, porque ahora el tiempo es mayor. Entonces la respuesta es se atrasa. Pues, bueno. Entonces, para saber cuánto se atrasan 24 horas, pues toca hacer, ahí sí toca hacer los cálculos. Entonces, la longitud del péndulo no nos la dan, ¿no? Pero nos dicen que tiene un periodo de 2 segundos. El periodo de 2 segundos es igual a 2pi raíz de L sobre G, ¿sí? Entonces, quedaría 4 elevando al cuadrado, quedaría 4 igual a 4 pi L sobre G. Los 4 se van, entonces quedaría G sobre pi. Profe, el pi no iría al cuadrado. Sí, señor. G sobre pi cuadrado. Este pasa a multiplicar el 1, este pasa a dividir. Sería igual. No, pero estoy buscando Cele. Qué chiste. Lo remojo acá. Esto. Entonces, L es igual a pi cuadrado. Ok, esto está mal. Este pasa a multiplicar, este pasa a ir, entonces queda G sobre pi cuadrado. Y eso nos va a dar un número en metros porque la gravedad está en metros. ¿Sí? Entonces la nueva longitud tiene que ser ese valor, G sobre pi cuadrado, más el valor de 1 milímetro. Entonces es 1 por 10 a la menos 3, creo. Son 10 milímetros, 1 centímetro. Entonces, ya les hago el cálculo.
cálculo. Esto es 9.8 dividido sobre pi cuadrado. Eso es aproximadamente 1. 0.992. Y 1 milímetro. Daría 1001 milavos. Eso sería en metros. Uf. Y con eso se reemplaza de nuevo en esta ecuación y obtendríamos el periodo primado. Y ese sería el periodo primado para 2 segundos o para un tic, esto sería el valor para un movimiento del segundero. ¿Y cuántos segundos se tiene que mover en 24 horas? Son 3.600 segundos. Son 3.600 segundos por hora, o sea, serían por 24. O sea, serían 72.000. Entonces, esto se debería multiplicar por 36.000. Entonces, sería 36.000 multiplicado por 3 prima. Y eso sería igual a lo que se traza. Odio los ejercicios numéricos. Entonces, ustedes lo hacen en su casita con su calculadora y todas esas cosas. A mí, la verdad, estar haciendo cálculos con la calculadora del computador no es chévere. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez que el péndulo hace un periodo, según esto, que es de 2 segundos, se mueve un segundo el reloj. Y esperen un segundo que se me perdieron ustedes. A ver. Listo. Bueno, aquí lo que dice es que cada vez que marca 2 segundos de periodo del reloj, se mueve un segundo, perdón, el péndulo se mueve un segundo el reloj y pues lo aumentan en 1 milímetro, entonces el segundo se vuelve más largo, entonces el reloj tiene un segundo o tiene cada 2 segundos más largos, entonces se atrasa porque ahora el segundero se mueve más lento. Y ya, es simplemente hacer los cálculos. En la Tierra, cierto péndulo simple tiene un periodo de 1.6 segundos, 1.60 segundos. ¿Qué periodo tendrá en la Luna? Otra vez lo mismo. Con el periodo y la gravedad de la Tierra se calcula la longitud del péndulo y luego se calcula el periodo de nuevo utilizando esa longitud y utilizando ahora la gravedad de la Tierra, que es un décimo. Bueno, ahí dice que es de 1.6 metros por segundo cuadrado, entonces uno reemplaza ya. Otra vez utiliza la misma ecuación. Un péndulo simple de longitud de 0.55 metros se desplaza 5 grados respecto a su posición de equilibrio y se libera. ¿Cuánto tarda la pesa del péndulo en alcanzar su rapidez máxima? Bueno, esto sí es diferente y es el último.
Entonces, mm, a ver, dice que cogen un péndulo, lo sacan del equilibrio 5 grados y lo sueltan. ¿Cuánto tarda en llegar a la velocidad máxima? Todo el mundo sabe que la velocidad máxima es en el punto de equilibrio de un péndulo, y cuando llegar ahí, y que es un péndulo simple. Si un péndulo de longitud me dan L y ya. Ah, pues fácil. Digamos que esto va así. Entonces, ecuación teta igual a teta máximo igual a teta máximo por el coseno de omega sub 0t, y la fase es 0 porque está en la máxima amplitud, porque la máxima amplitud va a ser 5 grados porque ahí se soltó. Entonces, ¿qué ángulo está? ¿Cuánto vale el ángulo teta cuando él está aquí? Pues vale 0. 0 es igual a teta máximo, que lo conocemos porque es 5 segundos, que lo conocemos, por coseno de omega sub 0t. Ok. Entonces, hay dos incógnitas, omega y t. ¿Cómo calculamos omega? Omega es igual a 2pi sobre el periodo. ¿Qué nos dan? Vuelvo y repito, un péndulo se libera, nos dan la longitud, asumimos que está en la Tierra, porque no nos dicen, entonces omega sub 0 es igual a 2pi sobre, pero no, ¿cómo? A ver, sobre el periodo, pero no nos dieron ningún dato para calcular el periodo. Entonces, sí, simplemente decir que no necesitamos esta ecuación para nada, porque no la podemos usar. Entonces, simplemente, como es un péndulo simple, la raíz de g sobre L es omega sub 0, asumiendo que esto es en la Tierra, nos dieron la longitud, entonces ya conocemos esto. Entonces es simplemente reemplazar. Esto es 0, esto es 5, esto es raíz de 9.8 sobre 0.55 metros, 9.8 sobre 0.55, raíz de eso, y todo eso da un número. No, todo eso da 0, porque esto pasa ya a dividir, da 0. Entonces queda coseno de raíz de 9.8 sobre 0,55 por el tiempo igual a 0. Y ya solo se va a sacar el arcoseno y de ahí saldría. Cuando vamos a hacer un gráfico, cuando el seno cuando el coseno por primera vez es 0, es aquí. ¿Cuánto hay acá? Hay pi cuartos, acá hay pi medios, acá hay 3 pi medios y acá hay 2 pi. Entonces, cuando arrancó de su posición de 5 grados, llegó a la posición de equilibrio, han transcurrido pi cuartos en ángulos, ¿sí? En ángulos. Esta no es la ecuación esta no es la gráfica de tiempo, sino de un coseno normal en ángulos. Entonces, cuando el coseno es 0, cuando es pi cuartos, o el primer 0,
se produce en pi cuartos. Entonces borremos esto. Entonces la raíz. No serían pi medios. Porque en pi medios. Volvamos a hacer el gráfico. Ay, sí, señor, pi medios. Sí. Sí, esto es 2pi. Entonces aquí es pi, es en pi medios. Bueno, gracias por la aclaración, por la corrección. Entonces, la raíz de 9.8 dividido sobre 0.55 por t debe ser igual a pi medios. Y de ahí se despeja. Listo. Ese es el tiempo. Profe, ¿cuál es la pregunta? El tiempo. El tiempo, ¿cuánto tardará la pesa del péndulo en alcanzar su rapidez máxima? Entonces, ellos cogen y estiran el péndulo 5 grados y lo sueltan. Entonces, en el tiempo no, en ángulos, en ángulos, él arranca de la posición máxima y se mueve para allá. Entonces aquí hay 2pi en ángulos, pi y pi medios. O sea, aquí hay pi medios. Entonces en ángulos, el coseno, el primer cero, que es la amplitud, ¿sí?, queda en pi medios. O sea, como nosotros en los péndulos medimos el ángulo desde la vertical, cuando el ángulo llega a cero, es la posición de equilibrio donde la velocidad es máxima. Entonces me dicen cuánto tiempo demora desde donde lo soltaron hasta acá. Entonces, desde esta relación se puede hallar el tiempo que demoró en llegar a la posición de equilibrio, que es donde coge su velocidad máxima. Y esa era la pregunta. Bueno, eso era las preguntas esas que mandaron. Las preguntas. ¿Qué otra cosa? No era otra cosa. No había más preguntas ahí para revisar. Entonces, resumiendo el tema. Entonces, el tema se resume en... ¿Dónde está? Acá, listo. El tema se resume en dos cositas. El oscilador y el movimiento. ¿Ya? Existen aparatos que oscilan y esos aparatos oscilan teniendo pues diferentes tipos de movimiento. Los osciladores que vimos son dos. Péndulos, diferentes tipos de péndulos y diferentes tipos de masa resorte, ¿sí? Y los movimientos que pueden hacer esos dos tipos de osciladores, claro, eso pueden hacerlo, o sea, hay más osciladores, lo que pasa es que pues nosotros solo utilizamos dos, pero los demás son lo mismo. Los tipos de movimiento que pueden hacer son tres. Esos péndulos o esas masas resortes pueden hacer movimientos armónicos simples, pueden hacer movimientos armónicos amortiguados libres y pueden hacer movimientos armónicos amortiguados forzados. ¿Sí? Son los tres tipos de movimiento que pueden hacer. Y todo el tema de la unidad, de esta unidad que estamos viendo, se resume en eso. Ese es el resumen general. Existen dos tipos de osciladores y esos dos tipos de osciladores pueden moverse en esas tres formas de movimiento. Este movimiento, que es el más sencillo, que es el que más vimos, porque pues es la base de los otros dos. Y luego este, que tiene tres
tres posibilidades, que es el críticamente amortiguado, el sobreamortiguado y el movimiento amortiguado, subamortiguado, perdón, y el movimiento armónico subamortiguado. De esos tres, voy a borrar esto, de esos tres, solo nos interesa el subamortiguado, que es el único que sigue haciendo oscilaciones. Los otros eran, estoy muy oxidado y me demoro mucho en llegar al punto de equilibrio. Estoy en el punto crítico entre no entre no oscilante y oscilante, entonces llego rápido a mi punto de equilibrio, y el subamortiguado, que sí empieza a oscilar alrededor de la posición de equilibrio. Entonces el que tiene periodo y el que tiene frecuencia y todo eso, pues es el subamortiguado, que es al que le sacamos ecuación y solución, ¿no? Entonces, ese es el resumen de clasificación del tema. Vimos dos osciladores que hacen tres tipos de movimiento, y el libre, el amortiguado libre, tiene tres tipos de movimiento, pero solo nos interesa el subamortiguado. ¿Cuál es la condición del subamortiguado? Que la frecuencia de movimiento sea mayor que la que la constante de amortiguamiento, ¿sí? Esa es la condición. Las otras tenían el crítico, tenían la condición de que eran iguales, estaban en el punto crítico, y el otro era que pues está más amortiguado que movimiento, pero a veces no nos interesa, ¿sí? Entonces, matemáticamente todos tienen la misma tipo de ecuación, es una ecuación diferencial de segundo orden de variables separables, perdón, que es de esta forma. Acuérdense que puede ser X o puede ser teta o puede ser Y o lo que sea. F sub 0 coseno de omega sub ft. ¿Sí? Todas tienen esa ecuación. Lo que pasa es que no tiene una fuerza externa, 0. ¿Sí? Entonces me queda, bueno, esta ecuación antes de hacer 0 es la ecuación del movimiento armónico amortiguado forzado. Un movimiento, aquí, esto es acá. Para que lo entiendan, desde el punto de vista matemático es sencillo. Un movimiento armónico, porque tiene omega, amortiguado porque tiene gamma, y forzado porque tiene una fuerza externa F sub 0 coseno de omega sub ft. ¿Sí? Entonces, ahí es de donde viene lo de movimiento armónico, amortiguado, forzado, ¿sí? MAF, de ahí es de donde viene esa cosa. Bueno, si nosotros le quitamos a ese movimiento forzado, le quitamos la fuerza externa, o sea, no hay una fuerza externa, eso está en 0, no hay. Entonces nosotros tenemos un movimiento armónico, porque tiene una frecuencia, amortiguado y ya, libre. ¿Por qué? Porque no hay una fuerza externa, está libre a que se detenga, porque en realidad lo que va a hacer es detenerse. Y de ahí salen los movimientos armónicos, o esa es la ecuación de un movimiento armónico amortiguado libre. Ahora, si yo le quito el amortiguamiento, pues me va a quedar un movimiento armónico, simplemente. Un movimiento armónico, y como no hay más cosas, pues es la forma más simple. Entonces queda un movimiento armónico simple. Entonces, matemáticamente, la ecuación diferencial es la misma. Lo único que es los diferentes casos es que gamma es 0 y F sub 0 es 0 para el movimiento armónico simple. ¿Sí? Gamma 0 y F sub 0 es 0 para el movimiento armónico simple. Para el movimiento armónico amortiguado,
amortiguado libre, F0 y gamma existe, o sea, hay amortiguamiento. Entonces, la condición matemática es F0. Y para un movimiento armónico amortiguado forzado, para un movimiento armónico amortiguado forzado, F no es 0. Entonces aquí queda una fuerza externa, pero es una fuerza de tipo oscilante, o sea, cambia con el tiempo. Listo. Y matemáticamente la ecuación diferencial de esos tres movimientos siguen siendo la misma. Todos tienen la misma forma. Todos tienen la forma A coseno de un omega t más un phi. ¿Sí? Todos tienen la misma solución, solamente que para los amortiguados A depende del tiempo, para los forzados omega depende de la frecuencia externa, para la natural esto es la frecuencia natural o para los armónicos. Entonces vamos a escribir las tres soluciones. Vamos aquí. Entonces, A coseno de omega sub 0 t más phi. La solución del simple. ¿Ya? Como el sistema conserva energía, las amplitudes de movimiento son constantes. No hay pérdida de energía, entonces el movimiento es infinito. La frecuencia depende del oscilador. La frecuencia natural o angular natural depende solamente del oscilador. ¿Sí? Entonces, el movimiento depende solo de omega sub 0, que se calcula utilizando la ecuación diferencial. ¿Ya? Cuando nosotros le agregamos el amortiguamiento, la amplitud va a haber pérdida de energía. Entonces la amplitud empieza a decaer. ¿De qué forma decae? De esta forma. ¿Sí? La ecuación sigue siendo la misma. Coseno de omega sub 0. Bueno, perdón, de omega sub 0 no. De omega t más phi. Pero resulta que ahora la frecuencia cambia porque hay una combinación entre la frecuencia la frecuencia del sistema o la frecuencia natural del sistema y lo que se amortigua a esa frecuencia. Entonces aparece la frecuencia amortiguada, que se llama así. Entonces, es la misma ecuación, porque es la misma ecuación diferencial, solo que ahora A no es constante, sino A decae en el tiempo de esta forma y la frecuencia ya no, el movimiento ya no es regido por solamente el oscilador, sino es regido por el oscilador y el amortiguamiento del sistema, ¿sí? Entonces aparece esto, ¿ya? Entonces, esa es la solución del movimiento armónico amortiguado libre. Y para que entiendan eso, es gráficamente, yo tengo un resorte que se mueve, ¿ya? Que se mueve así, entonces el movimiento depende del resorte y la masa, o sea, de raíz de K sobre M, que es omega sub 0 para un masa resorte así. Cuando yo lo quiero amortiguar, pues yo le agrego un amortiguador. Ojo que un amortiguador no es un resorte. Amortiguador es generalmente una jeringa de gas o de aire. De gas o de aire, de gas o de líquido. Ustedes se han visto un amortiguador de un vehículo, es como ver una jeringa rellena y eso puede moverse hacia un lado hacia el otro. Entonces es como un sistema externo al oscilador. El oscilador tiene su omega sub 0. Bueno, entonces, lo que les decía, si nosotros tenemos un resorte, esto es un ejemplo, ¿no? No es que no van a tomar como una cosa general. Si nosotros tenemos un masa resorte y él puede moverse libremente alrededor de un punto de equilibrio, pues lo único que existe es el oscilador, y el oscilador está compuesto de Ks, o sea, de la constante elástica, y el resorte. O sea, el movimiento está regido solamente por la frecuencia angular natural del resorte. Del oscilador. El resorte es solo una parte del oscilador. Entonces, el movimiento está regido solo por él. Entonces, A coseno de omega sub 0, solo regido por él, más phi. Esto ya depende de las condiciones iniciales del problema, de si lo lancé desde la izquierda, lo lancé desde la derecha,
o lo lance desde el punto de equilibrio. Eso ya depende de las condiciones iniciales del problema. Entonces, eso solamente el resorte y de la masa del oscilador. ¿Ya? Ahora, si ese sistema quiere oscilar alrededor de un punto de equilibrio, ¿ya? Resulta que yo a él le agrego un amortiguador, y ese amortiguador está definido por B, la fuerza que ejerce ese amortiguador. Entonces, por ejemplo, el resorte está tirando para allá, el movimiento del sistema está para allá, él se mueve para allá, el resorte está tirando para allá, entonces el amortiguador va a tirar con una fuerza que depende de la resistencia que él genere por la velocidad del sistema. ¿Sí? Entonces, esto es una fuerza externa al oscilador, pero esa fuerza externa está haciendo frenar el sistema. Entonces, ¿qué pasa? Pues resulta que el movimiento del sistema se encuentra frenado. ¿Cómo se encuentra frenado? Pues el movimiento natural que tiene el sistema menos la cantidad frenada, que es la constante de amortiguamiento. Entonces, por eso se modifica la ecuación. Y resulta que la amplitud, aunque ahora se encuentra frenado, pues la amplitud cada vez con el tiempo va cambiando. ¿Y cómo cambia? Pues cuánto lo frena en el tiempo. Coseno, y ahora el movimiento del sistema ya no solamente depende del movimiento natural, sino que también depende de qué tanto esté amortiguado. Si esto es grande, pues obviamente el movimiento va a ser menor. T más phi. Y estas dos cositas, como siempre, phi y a, dependen de las condiciones. Si lo lancé de un lado, lo lancé del otro, si lo lancé con velocidad cero, si lo lancé con velocidad diferente de cero, lo que sea, eso. Entonces la solución sigue siendo la misma, solo que resulta que al agregar un amortiguador, pues se modifica. ¿Qué pasa si yo quito el amortiguador? Pues omega sub A va a ser igual a omega sub 0, y vuelve y queda sub 0, gamma 0, entonces esto todo da 1, y vuelve y queda la misma solución. A coseno omega sub 0 T más phi. Entonces, en realidad siempre ha sido lo mismo, por eso es más a movimiento armónico simple que a otra cosa. ¿Y qué pasa con el forzado? Entonces, con el forzado, tenemos que nuestro resorte, nuestro sistema, masa resorte, que se encuentra amortiguado, ¿sí? Yo no quiero que se detenga. Entonces, ¿yo qué hago? Pues, no sé, pues le voy a agregar algo externo. Entonces voy a quitar el amortiguador de ahí. No voy a colocar, lo voy a colocar acá. No voy a colocar acá. Y aquí voy a poner un pivote. Y lo voy a otro pivote, y ese pivote lo pongo dentro de un movimiento circular, por ejemplo. Y voy a decir que esto es omega F, o que la frecuencia de ese movimiento es omega F. Entonces, ¿qué va a hacer esta ruedita? Está unida mediante una cuerda o una varilla al sistema. Pues cuando este se mueve, va a hacer que se mueva hacia allá. Cuando este vaya por allá, va a empujar esto hacia allá. O sea, va a forzar el movimiento. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ahora no solamente existe esto, sino que ahora existe esto. Pero ¿qué pasa ahí? Resulta que en el tiempo, esto se está disminuyendo en el tiempo. ¿Sí? Vamos a borrar. Por ejemplo, yo lo suelto y él empieza a oscilar y se detiene. Es un movimiento armónico amortiguado libre. El amortiguador hace que la amplitud disminuya con el tiempo y al final el sistema se detiene. ¿Sí? Pero como yo no quiero que se detenga, yo le agrego una fuerza externa. Entonces digamos que por acá encendí el aparatico ese que hace girar y va a empujar y tirar el este. Entonces aquí empieza un movimiento transitivo y luego llega a un movimiento constante. Esto se llama estado estacionario, ¿sí? Y esto transitivo.
¿sí? Se llama estado estacionario, se llama estado transitivo, y a nosotros nos interesa de aquí para allá. Esto es un desorden, ¿sí? Es un desorden y pues no nos interesa porque a nosotros nos interesa es que el objeto siga moviéndose aparte. Entonces, ¿qué pasa con la solución ahí? En el estado estacionario, pues ahora la amplitud no la va a dar el sistema, la va a dar la fuerza externa. Si la fuerza externa lo estira 5 minutos, lo estira 5 centímetros hacia la izquierda y hacia la derecha, pues la fuerza, y si yo modifico la fuerza para que no lo tire 5, sino lo tire 10, pues B va a aumentar la amplitud. Entonces la amplitud depende de la fuerza externa. Entonces por eso ahora ya no hablamos de A, sino de B. Omega F. ¿Por qué ya no depende de omega A o de omega 0? Pues resulta que omega A y omega 0 es cuando están libres. Omega F. Si eso tiene una frecuencia de 5 y yo aumento o disminuyo la frecuencia a 10 o a 3, pues el movimiento va a aumentar a 10 o a disminuir a 3. Entonces ahora el movimiento en el estado estacionario depende de eso. Entonces las A y más un phi, que depende de cuándo lo inicié, ¿sí? Entonces ahora la solución parecía a la del movimiento armónico simple, porque B es constante, B es una constante, omega sub F es constante y es constante, ¿sí? Dependen es de la fuerza externa, ¿sí? Entonces ustedes miran la ecuación de B, miran la ecuación de phi, allá aparece omega sub F, que es como se representa la fuerza externa, omega sub F. Entonces, la solución B coseno de omega sub F T más phi comparada con A coseno de omega sub 0 T más phi, pues lo único que cambia es que aquí es A y B y aquí es F y 0. Entonces uno dice, pues es la misma, pero tengan en cuenta algo. Aquí esta ecuación hace así porque la energía no se pierde. Y aquí es porque la energía se pierde y yo le estoy inyectando con una fuerza externa más energía para que mantenga constante. Entonces esta ecuación habla de un movimiento armónico constante o simple, pero no simple, porque si yo apago la fuerza externa, apago esa ruedita, pues el sistema se detiene porque la energía se acaba. En cambio en este no, usted no necesita ni prender ni apagar. Aquí usted no necesita ni prender ni apagar porque la energía no se pierde, entonces él sigue moviéndose solito. O sea, esto es una máquina de movimiento perpetuo. Y esto es simplemente un aparato mecánico, como los que hemos visto. Entonces, ahí está. Un ejemplo, otra vez, el ejemplo de los 3 tipos de movimiento es, cojamos un ventilador. El ventilador ideal. El ventilador no tiene fricción ni amortiguamiento por ningún lado. Entonces usted llega y coge las aspas y las empuja. Entonces el ventilador empieza a moverse y empieza a botar aire. Pero como él no pierde energía, él no tiene por qué detenerse. Entonces sigue en movimiento. Entonces usted tiene un ventilador que no le gasta luz. ¡Wow! Interesante. Ahora, la realidad es otra. Usted llega y coge, pero resulta que eso tiene fricción en el eje de rotación y fricción con el aire y todo eso. Entonces, en realidad, cuando usted llega y lo empuja, él adquiere es una velocidad omega sub A y es lo que pasa. Usted llega y coge las aspas, las tira y ellas giran. Pero unos segundos después, unos segundos, no creo que unos minutos, unos segundos después él se detiene. Entonces, no, bailas. Se detuvo, en el tiempo se detuvo. Entonces esto es un movimiento armónico amortiguado libre. Entonces, pero yo quiero que esta vaina me bote aire porque está haciendo calor. Entonces, ¿qué pasa? Esta cosa va amarrada a un motor, ¿sí? Y el motor va conectado a un toma con energía eléctrica, ¿sí? Y yo llego y cojo el switch y lo enciendo, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Una fuerza externa hace que esas aspas se muevan y el ventilador no empieza inmediatamente, él empieza a aumentar su velocidad hasta que llega a una velocidad fija, ¿sí? O sea, mientras él está aumentando para llegar a la velocidad fija de movimiento, pues está en el estado transitivo. Ya cuando él se queda en la velocidad que tiene,
es el estado estacionario. Ahora, ¿quién rige ahora el movimiento? Ya no lo rige ni el amortiguamiento ni el oscilador. ¿Quién lo rige? Lo rige el motor. Si yo cojo, si estos tienen, los ventiladores tienen un control de velocidades, 1, 2, 3, y generalmente 1 es la más baja, 2 es la siguiente, y yo cambio y la pongo en la más alta, pues esto aumenta más. ¿Quién decidió sobre que esto se mueva con mayor frecuencia o menor frecuencia? Lo decide el motor. Lo decide el motor. El motor es el que dice, ay, yo quiero que ande lento, yo quiero que ande rápido. Entonces, ¿quién rige ahora el movimiento? Lo rige el motor. ¿Sí? ¿Quién da el periodo de oscilación? ¿Quién da la frecuencia de movimiento? ¿Quién da la amplitud de movimiento? Todo lo hace el motor. ¿Qué pasa si yo apago el motor? Todo eso que tenía desaparece. Entonces vuelve esto y vuelve y se detiene. ¿Sí? Vuelve otra vez un estado transitivo del estado estacionario hasta detenerse. Entonces, esos son los 3 tipos de movimiento que pueden tener los osciladores. Los 2 osciladores que vimos tienen 3 tipos de movimientos. Un movimiento libre que no pierda energía, un movimiento libre que pierda energía y un movimiento que pierde energía, pero es forzado por una fuerza externa. Las ecuaciones están ahí, yo le mandé, creo, son 3 documentos donde se encuentran las soluciones. No acuérdense, nosotros nos interesa la solución, no cómo se encuentra. Cómo se encuentra, eso lo ven ustedes en ecuaciones diferenciales. Y esas son las de esta. Con respecto a la energía, movimientos armónicos simples. Movimientos armónicos simples. Pues los movimientos armónicos simples conservan la energía. Movimientos armónicos amortiguados, libres, pierden energía. ¿A qué factor pierden energía? 2 gamma. 2 gamma T. ¿Qué energía pierden? Pues la energía que tenían. ¿Y dónde encuentro esa energía que tenían? En el armónico simple. La energía que tenían, que es constante, nunca se pierde, esa es la energía que tienen. Ahora, si yo le agrego un amortiguamiento, pues esa energía con el tiempo se va a perder hasta que se detenga. Ahora, en los movimientos armónicos amortiguados forzados, ¿cuál es la energía? Pues va a ser la energía que tengan, la energía que tiene el sistema, más la energía que le estoy inyectando al sistema. Acuérdense que esto va aquí multiplicado por 2 cosas, ¿no? Si no sabe de qué estoy hablando, pues las diapositivas dan estas ecuaciones bien bonitas. Bueno, y eso es con respecto a la energía. Ahora, la última cosa, la penúltima cosa, factor de calidad. Factor de calidad me dice qué tan bueno o qué tan malo es el sistema. Por ejemplo, energía almacenada sobre energía perdida o disipada, como lo llaman, ¿sí? Pues si yo tengo, voy a explicarle la calidad con un recipiente. Entonces, si yo tengo un recipiente, ¿sí? Y le agrego agua, ¿ya? Y el recipiente no tiene ningún hueco, ¿sí? Entonces, la cantidad de agua es constante. O sea, si yo metí 1 litro de agua y a los 10 minutos voy a mirar, tengo 1 litro de agua. Y no existe la evaporación, ¿no? Ahora es que digan, no, pero eso se evapora. No existe la evaporación. Eso está representando el movimiento armónico simple. El movimiento armónico simple, el agua es la energía. La energía, por más movimiento que exista, la energía sigue siendo constante. Tenemos un recipiente que no deja que se salga el agua. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si a ese recipiente le abre un hueco? ¿Sí? ¿Qué pasa? Pues el agua empieza a salirse. Entonces, con el tiempo, la cantidad de agua almacenada se pierde. Eso es un movimiento armónico amortiguado libre. Como les dije, el agua es la energía y pues
hay un hueco, entonces hay una pérdida de energía. Entonces con el tiempo la energía se agota. Ahora, yo puedo tener otro recipiente, pero con un hueco más grande. Entonces, ¿qué pasa? Pues se pierde energía más rápido, ¿sí? Esa cantidad de agua que se está saliendo es la energía disipada, o sea, la energía que se pierde. Y lo que tenía almacenada, pues es energía almacenada. Entonces, desde el punto de vista de los recipientes, ¿cuál es mejor? Si yo quiero almacenar agua y no tengo ningún recipiente que no tenga huecos, esto no existe, ¿sí? No existen los recipientes sin huecos, todos los recipientes están rotos. Pues, ¿cuál es mejor para almacenar? Me perdí acá. ¿Cuál es mejor para almacenar? Pues obviamente este, porque estoy perdiendo energía, o bueno, estoy perdiendo agua, pero pierdo menos, ¿sí? Este voy a perder más rápido. Entonces, este es mejor que este. Entonces, eso hace pie a sacar un valor que se llama la calidad. La calidad es igual a la cantidad de energía o de agua que tengo almacenada dividida sobre la cantidad de agua que se pierde. Entonces, entre menor agua se pierda, más calidad tiene el sistema. Entonces, llevándolo eso a los osciladores, si yo tengo un oscilador que pierde poca energía por amortiguamiento, pues su calidad de movimiento es mejor. Entonces aparece el término de calidad y allá en las diapositivas está la ecuación de calidad, ¿sí? Entonces eso es lo que aparece ahora con la pérdida de energía. Entonces la calidad se saca para los sistemas que pierden energía, o sea, los sistemas que están amortiguados. Y los sistemas que están amortiguados son los MAL y los MAF. ¿Sí? Aquí está la A de amortiguamiento. Entonces aparece calidad para los movimientos armónicos amortiguados libres y calidad para los movimientos armónicos amortiguados forzados. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con la calidad para el movimiento armónico simple? Pues no tiene sentido sacarle a este porque nuestro querido recipiente no tiene pérdidas. Entonces me quedaría la calidad energía almacenada sobre cero y pues matemáticamente eso es una indeterminación. Entonces no calculamos calidad para un movimiento armónico simple porque la calidad es ideal, no hay pérdida o infinita, por decirlo así. Era una calidad infinita. Bueno, eso es con respecto a los datos de energía, que con la energía se puede calcular la calidad. Y queda una última cosa. Cuando nosotros tenemos un movimiento armónico amortiguado forzado, pues nosotros tenemos el movimiento propio del sistema y el movimiento externo de la fuerza. Y aquí hay una cosa muy importante. Ojo, esto que está acá, esa omega sub F, solo depende de la fuerza, no depende de nadie más. Yo no puedo relacionar matemáticamente omega sub A o omega sub 0 con omega sub F. No se puede. Esto no tiene relación. No existe relaciones. A veces tienden a, ¿cuál es la ecuación de omega sub F? Omega sub F no tiene ecuación. Omega sub F depende de la fuerza externa, no tiene ecuación. ¿Ya? Entonces, resulta que aparece un omega sub F que es externo y aparece omega sub 0 que es interno, o sea, del sistema. Pues resulta que los dos pueden llegar a resonar o los dos pueden llegar a ser parecidos o pueden llegar a ser muy diferentes. Entonces ahí aparecen los casos de resonancia. Los casos de resonancia. ¿Qué pasa con los casos de resonancia? Los casos de resonancia, pues, son un poquito abstractos para entender, pero miren, vamos a hacerlo de esta forma. Digamos que hay un, ¿cómo se llama? Donde se sube uno para moverse hacia adelante y hacia atrás. Un columpio. Sí, un
un columpio. Un columpio básicamente es un péndulo donde la masa es una persona. Entonces usted está, ahí está su pareja, feliz y contenta ahí. Porque tiene a alguien que le empuja, ¿sí? Porque si usted va solo, usted se empuja y se detiene, ¿sí? Entonces, lo chévere de ir a un columpio es ir con alguien. ¿Para qué? Es para que sirva de batería. O sea, cada vez que esa persona llegue ahí, ¿sí? Cada vez que esa persona llegue ahí, lo empuja. ¿Ya? Entonces, cada vez que la persona llegue a este punto, esta la empuja, pues generalmente la amplitud aumenta, ¿sí? Y si esta persona no quiere que la otra se descalabre, pues mantiene un flujo constante de empujadas, perdón. Entonces aumenta la amplitud, pero se mantiene constante. Entonces nuestro movimiento ahora es con una amplitud mejor a la que tenía antes, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Es que estoy en resonancia. La frecuencia de este sistema cuando llega aquí coincide con la frecuencia con la que yo le aplico energía o le aplico el empujón, ¿sí? Porque miren, ¿qué pasa si no está así? Imagínense que aquí está la persona que lo va a empujar, ¿sí? Y la otra persona está por acá. Y él llega y empuja acá. ¿Qué sentido tiene que él empuje cuando la otra esté aquí? ¿De qué sirve ese empujón? No sirve de nada, ¿sí? O sea, no está en resonancia o no están coordinados. Pero si están coordinados, así como están acá, pues yo puedo hacer que mi movimiento sea mejor. Eso es lo que es la resonancia. La resonancia es buscar un valor de omega sub F, que es la externa, o sea, la persona que está empujando, un valor de omega sub F que coincida, ¿sí? Que coincida con la frecuencia de movimiento. Y para ser más exactos, ese omega sub F es igual a la raíz de omega sub 0 cuadrado menos 2 veces gamma cuadrado. Claro, para gamas pequeños, ¿sí? Entonces, eso no es una ecuación de omega sub F, es que existe un valor de omega sub F que me da resonancia en la amplitud. Y esto ya no se llama omega sub F, sino se llama omega resonante. Entonces, eso es lo que es la resonancia. La resonancia es buscar que la frecuencia externa que está haciendo mantener mi movimiento forzado sea de un valor aproximado a omega sub 0 para que el sistema obtenga una mejora, o mejor dicho, obtenga el ideal de que poca energía le inyecto y máximo movimiento obtengo. Y eso se conoce como resonancia en la amplitud. Ahora, cuando hablamos de velocidad, si yo quiero que cada vez vaya más rápido, más rápido, más rápido, no que se mueva más amplio, sino que cada vez vaya más rápido, ¿qué pasa cuando usted se mueve muy rápido? Empiezan a aparecer muchas fuerzas externas, fuerzas centrífugas, fuerzas centrípetas, ¿sí? Entonces a la persona que está, a la persona, esa personita que está ahí sentada en el columpio, pues le toca tenerse más duro, o si no se puede caer, ¿sí? Pero esta persona sigue aumentando la velocidad, o sea, cada vez esto más rápido, y en algún momento esa persona ya no es capaz de sostenerse y hace un movimiento parabólico. Entonces, por aquí ella ya no puede sostenerse, entonces hace un movimiento parabólico y cae por acá encima de otra cosa, ¿sí? Cae por allá. Cae por allá. ¿Qué pasó? Eso se conoce como resonancia en la energía. ¿Por qué en la energía? Porque es que la energía depende del cuadrado de la velocidad. Y si yo aumento muy rápido la velocidad, la energía aumenta súper rápido, porque aumenta el cuadrado. Entonces, mucha energía de movimiento, mucha energía de movimiento, mucha energía de movimiento, mucha energía de movimiento,
el sistema no aguanta, la persona no es capaz de sostenerse y se cae. ¿Qué pasó? Pues nuestro péndulo, que era el columpio más una masa, pues ya se rompe. Entonces eso se conoce como resonancia en la energía. Resonancia en la energía llevar a la mayor amplitud la velocidad, y eso, obviamente las resonancias en la energía rompen el sistema. Entonces, si ustedes han visto esos videos de que llegan y cogen una copa y ponen un sonido y ella empieza a vibrar, entonces la ponen en resonancia de energía. Entonces esto vibra a mucha velocidad y el vidrio ya no aguanta, entonces se rompe. Entonces rompí el oscilador. Tenía una copa vibrando que ya no aguantó la vibración y se rompió. Entonces eso es lo que es la resonancia en la energía. Entonces hasta ahí es el parcial, hasta ahí es el tema del parcial. Entonces el tema del parcial se resume en 3 movimientos, ¿sí? Con 3 ecuaciones diferenciales, 3 soluciones, 3 energías, y para los 2 últimos hay calidad, y para el último hay resonancia en la amplitud y resonancia en la energía. Y eso es lo que es el tema del parcial. Y el parcial es dentro de 8 días. Entonces, el parcial va a estar dividido en 2 cosas, ¿sí? Primero, un cuestionario Moodle, que eso está habilitado dentro de 8 días, ¿sí? Ese cuestionario Moodle va a ser de 2 cosas. Va a ser de movimiento armónico simple y va a ser de movimiento armónico amortiguado libre. O sea, las preguntas de ese cuestionario van a ser sobre esas 2 cosas. Y la otra es un video. ¿Ya? Entonces, primera cosa del parcial. Un cuestionario Moodle cerrado, o sea, para A, B o C, A, B, C, B. Y eso va a ser sobre estos 2 temas, sobre movimientos armónicos simples y movimientos armónicos amortiguados libres. ¿Ya? La segunda cosa es el video. Y pues el video va a ser sobre lo que queda, que es el movimiento armónico amortiguado forzado. ¿Sí? El video no es inmediato, sí, van a ser 8 días para que hagan el video. Y el video es de 4 personas. ¿Ya? 4 personas. O sea, 4 personas van a hacer un video sobre un ejercicio solucionando solucionando, perdón, no sobre una solución, sino solucionando un ejercicio de movimiento armónico, y se lo reparten. O sea, los 4 tienen que participar en el video, se lo reparten y graban cómo lo solucionaron y cuál es la conclusión de ese ejercicio. ¿Ya? Entonces, ese es el parcial. Entonces, el parcial está dividido en 2 cosas, un pequeño cuestionario y un video con 4 personas sobre el tema que falta. El cuestionario es dentro de 8 días, el cuestionario es dentro de 8 días, y el video va a tener más tiempo porque obviamente pues hay que coordinar 4 personas y eso es diferente. Entonces, ese sí tiene más de 8 días. Yo creo que para entregar, yo creo que el sábado o el lunes, pero no este lunes, sino el otro lunes. Entonces, esa es la evaluación. La evaluación entonces es el 15, o sea, la primera parte de la evaluación es el 15. Y pues tengan en cuenta que esa parte sí es individual. Obviamente pueden usar apuntes porque los van a tener en la mano. Esa es la ventaja de ese cuestionario. El cuestionario yo creo que va a ser para 1 hora. O sea, no es un cuestionario sencillo, más que todo preguntas teóricas y alguno que otro ejercicio, pero ejercicio que no se demore uno más de 10 minutos en hacerlo. Y ya, eso es la evaluación que vamos a tener sobre el tema. Bueno, ¿preguntas? Profe, acerca del video, o sea, uno consigue un ejercicio de movimiento armónico amortiguado forzado, ¿cierto? Sí, pero lo más probable es que sí, ustedes lo buscan pero entonces antes de hacer el video,
porque pueden que se lo repitan, o sea, dos grupos escojan el mismo video, o que el ejercicio de pronto parezca que sea de movimiento armónico forzado y no sea, o sea muy difícil, o sea muy fácil. Entonces yo creo que antes tendrán que mandarme el ejercicio para saber si sí o si no. ¿Sí? Ah, ok, profe, gracias. Listo. Profe, Señor. bueno, vale. Dale. Profe, ¿eso tiene algún porcentaje por un cuestionario, el video? Sí, yo creo el cuestionario es 70-30. Ah, ok, profe, gracias. 30 el cuestionario, 70 el video. ¿Sí? Profe, Señor. si usted dice que para no saber qué grupos qué grupos pueden repetir un ejercicio, Sí. eso quiere decir que nosotros le tenemos que decir el grupo. Sí, ustedes tienen, lo primero que tienen que hacer es formar el grupo, obviamente. Y si lo mandamos con el ejercicio, le mandamos el nombre de cada integrante. Claro, porque ustedes llegan y hacen el video y a quién le pongo nota de ese video. yo tengo que saber quiénes son, ¿sí? Ah, listo, profe. Es más, yo creo que en este fin de semana yo habilito un foro en Moodle para que ustedes suban ahí para que los demás vean también qué ejercicio van a hacer para que, ay, mire, ya escogió ese, entonces para que no lo vayan a repetir el ejercicio también, ¿sí? Para que todo el mundo vea los ejercicios que van a hacer los compañeros para que no vayan a repetir el ejercicio, ¿sí? Sí, con el video no hay problema, porque el video hay tiempo, o sea, es que lo que pasa es que para el 16 tiene que estar la nota en el sistema, pero ahí no especifican que la nota completa, entonces yo le subiría la nota del cuestionario que es el viernes y después yo modifico la nota con el porcentaje del video, ¿sí? Para que no les quede vacío en el sistema la nota. Entonces es más por eso, entonces es eso. Ah, ok, profe. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno. Parece que no. Ah, hay una en el chat, ¿no? Bueno, entonces nos vemos a las 6 de la tarde. Seguimos a las 6 de la tarde a ver con unos ejemplos. ¿Listo? Listo, profe. Listo, profe, gracias. Ok.